Bienvenidos a Crímenes, Historias Reales. Hay asesinos que actúan por dinero, otros por venganza y algunos simplemente porque disfrutan matar. Pero existen casos tan extraños que incluso los investigadores tardan años en comprender qué ocurrió realmente. Historias donde el amor, la manipulación y el asesinato terminan mezclándose de una manera difícil de creer. Esta es una de ellas, la historia de Kelly Cochran, una mujer que, según las autoridades, hizo un pacto con su esposo que terminaría desencadenando una serie de crímenes. Un caso tan retorcido que muchos investigadores llegaron a sospechar que nunca conocerían el número real de víctimas. Todo comenzó mucho antes de que aparecieran los primeros cadáveres. Kelly Cochran nació en Indiana y creció dentro de una familia profundamente religiosa. Durante su infancia llevaba una vida que, desde el exterior, parecía completamente normal. Quienes la conocieron en aquellos años la describían como una joven inteligente, sociable y con facilidad para relacionarse con los demás. Nada hacía pensar que décadas después sería protagonista de uno de los casos criminales más perturbadores del medio oeste estadounidense. Con el paso del tiempo conoció a Jason Cochran. Se enamoraron rápidamente, se casaron y comenzaron una nueva vida juntos. A simple vista parecían una pareja común. Trabajaban, tenían amigos, asistían a reuniones familiares y daban la impresión de disfrutar de un matrimonio estable. Pero detrás de las puertas de su casa existía una dinámica completamente distinta. Con los años empezaron a surgir rumores sobre un acuerdo muy extraño entre ambos. Según contaría más tarde la propia Kelly, habían hecho un pacto antes de casarse. Si alguno de los dos era infiel, el otro tenía derecho a matar al amante. Al principio, quienes escuchaban esa historia pensaban que se trataba de una broma de mal gusto, una exageración, algo imposible de tomar en serio. Nadie imaginaba que ese supuesto pacto terminaría convirtiéndose en una pieza clave de una investigación por asesinato. Mientras tanto, la pareja decidió mudarse al pequeño pueblo de Iron River, en el estado de Michigan. Era una comunidad tranquila. Todos se conocían. Los delitos violentos eran extremadamente raros. Precisamente por eso, Kelly y Jason pasaban completamente desapercibidos. Los vecinos los saludaban, compartían reuniones sociales, y nadie sospechaba que, según los investigadores, detrás de aquella imagen de pareja normal, comenzaba a gestarse una historia mucho más oscura. Con el tiempo, Kelly inició una relación sentimental con un compañero de trabajo. Su nombre era Christopher Regan. Chris era un hombre tranquilo, trabajador, muy querido por quienes lo conocían. La relación entre ambos comenzó en secreto. Kelly ocultaba el romance, y Chris creía que algún día podrían construir una vida juntos. Pero había un problema. Jason ya conocía la existencia de esa relación, y si el extraño pacto entre la pareja realmente existía, Chris estaba en grave peligro. Durante semanas, Kelly continuó viendo a Christopher mientras mantenía la apariencia de un matrimonio normal. Nadie sabía exactamente qué estaba ocurriendo dentro de la casa de los Cochran, pero en octubre de 2014, Christopher Regan desapareció sin dejar rastro. De un día para otro dejó de responder llamadas. No volvió al trabajo y nadie consiguió localizarlo. Sus familiares denunciaron inmediatamente su desaparición. La policía comenzó a buscarlo. Revisaron hospitales, carreteras, bosques cercanos. Hablaron con amigos y compañeros de trabajo, pero Christopher parecía haberse desvanecido. Mientras la investigación avanzaba lentamente, Kelly y Jason aseguraban no saber absolutamente nada. Colaboraban con las preguntas de la policía, mostraban preocupación y continuaban con su vida como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, algunos investigadores empezaron a encontrar pequeños detalles que no terminaban de encajar. Las últimas personas que habían visto a Christopher con vida hablaban de Kelly. Algunos mensajes de teléfono apuntaban hacia ella. Y cuanto más profundizaban en la investigación, más evidente resultaba que la desaparición de Christopher estaba relacionada con el matrimonio Cochran. Lo que la policía aún no sabía era que Christopher Regan probablemente ya estaba muerto, y que aquel sería solo el comienzo de una historia mucho más aterradora, porque 2 años después, cuando parecía que el caso de Christopher se había enfriado, otro cadáver aparecería, y esa segunda muerte abriría la puerta a una investigación que terminaría revelando uno de los secretos más oscuros escondidos detrás de un matrimonio aparentemente perfecto. Lo que la policía aún no sabía era que Christopher Regan probablemente ya estaba muerto,
y que aquel sería solo el comienzo de una historia mucho más aterradora, porque 2 años después, cuando parecía que el caso de Christopher se había enfriado, otro cadáver aparecería, y esa segunda muerte abriría la puerta a una investigación que terminaría revelando uno de los secretos más oscuros escondidos detrás de un matrimonio aparentemente perfecto. En febrero de 2016, una llamada al servicio de emergencias alteró la tranquilidad de Iron River. Kelly Cochran aseguraba que su esposo, Jason, se encontraba gravemente enfermo. Cuando los paramédicos llegaron a la vivienda, encontraron a Jason inconsciente. Poco después fue declarado muerto. En un principio todo parecía indicar que se trataba de una muerte natural. Jason tenía antecedentes de problemas de salud y nada hacía pensar que existiera un crimen. Sin embargo, durante la autopsia comenzaron a surgir dudas. Los análisis revelaron que Jason había fallecido por una combinación letal de heroína y una cantidad extremadamente elevada de difenidramina, un medicamento de venta libre utilizado comúnmente como antihistamínico y somnífero. Aquella mezcla no era habitual, y los investigadores comenzaron a preguntarse cómo había llegado hasta su organismo. Mientras tanto, Kelly mostraba una actitud que algunos vecinos consideraban extraña. En lugar de aparentar un profundo duelo, parecía mantener una sorprendente calma. Continuaba saliendo con amigos, frecuentaba bares y muy pronto inició nuevas relaciones sentimentales. Para algunos, aquello no significaba nada. Cada persona enfrenta el dolor de manera distinta, pero para los detectives, sumado a otros detalles, empezó a llamar la atención. La policía decidió revisar nuevamente el entorno de la pareja. Fue entonces cuando descubrieron que Kelly había contado versiones completamente distintas sobre la muerte de Jason. A unas personas les decía que había sufrido un ataque al corazón, a otras que había mezclado medicamentos accidentalmente, y en algunos casos simplemente evitaba hablar del tema. Las contradicciones comenzaron a acumularse. Mientras revisaban teléfonos, computadoras y registros de llamadas, los investigadores hicieron un descubrimiento inesperado. El nombre de Christopher Regan volvió a aparecer. Ese hombre que llevaba más de 1 año desaparecido seguía conectado de una u otra forma con Kelly Cochran. Los detectives decidieron entrevistar nuevamente a amigos y conocidos de la pareja. Fue entonces cuando varias personas mencionaron aquel extraño pacto del que hablaban Kelly y Jason. Si alguno de los dos era infiel, el amante debía morir. Al principio parecía una historia demasiado absurda para ser cierta, pero cuanto más profundizaban en la investigación, más testigos aseguraban haber escuchado exactamente la misma versión. La policía comenzó a considerar una posibilidad inquietante. ¿Y si Christopher Regan había sido asesinado porque mantenía una relación con Kelly? Mientras intentaban responder esa pregunta, apareció otro dato importante. Después de la desaparición de Christopher, Kelly había realizado búsquedas en Internet relacionadas con la descomposición de cuerpos, técnicas de limpieza y la duración de determinadas pruebas forenses. También había investigado cómo podía reaccionar la policía ante una persona desaparecida. Por separado, aquellas búsquedas podían parecer curiosas. Juntas empezaban a construir un panorama muy diferente. Los investigadores solicitaron nuevas órdenes judiciales, analizaron dispositivos electrónicos, revisaron movimientos bancarios y reconstruyeron los desplazamientos de Kelly durante los días posteriores a la desaparición de Christopher. Cada nueva evidencia parecía acercarlos un poco más a la verdad, pero todavía faltaba una pieza fundamental. El cuerpo de Christopher seguía sin aparecer. Sin él, demostrar un asesinato sería mucho más complicado. Entonces la presión sobre Kelly aumentó. Los detectives comenzaron a entrevistarla durante horas. En cada declaración aparecían nuevas contradicciones. Cambiaba detalles, olvidaba fechas y ofrecía explicaciones que no coincidían con las pruebas. Finalmente, después de meses de investigación, Kelly aceptó colaborar. Lo que contó dejó sin palabras incluso a los investigadores más experimentados. Confesó que Christopher Regan había muerto dentro de su propia casa. Según su relato, Jason descubrió la relación extramatrimonial y decidió cumplir el pacto que ambos habían hecho años atrás. Kelly aseguró que Jason disparó contra Christopher mientras ella se encontraba presente. Después, entre los dos ocultaron el cadáver. Pero esa no era toda la historia. Kelly también afirmó que tiempo después había sido ella quien mató a Jason. Según dijo, lo hizo porque él amenazaba con contar la verdad sobre la muerte de Christopher. Los investigadores escuchaban atentamente, pero había un problema. Cada vez que Kelly narraba los hechos, los cambiaba.
En unas versiones culpaba completamente a Jason, en otras reconocía haber participado activamente, y en algunas declaraciones incluso dejaba entrever que disfrutaba manipulando a quienes la interrogaban. Los detectives comprendieron que estaban frente a una persona extremadamente calculadora, alguien capaz de mentir con absoluta naturalidad, pero también sabían que, entre todas aquellas mentiras, podía esconderse la verdad. Ahora necesitaban encontrar el cuerpo de Christopher Regan, porque solo entonces podrían comprobar qué parte de la confesión era cierta. Y lo que descubrirían poco después en un bosque de Wisconsin convertiría a Kelly Cochran en una de las mujeres más peligrosas y enigmáticas de la historia criminal reciente de Estados Unidos. Y lo que descubrirían poco después en un bosque de Wisconsin convertiría a Kelly Cochran en una de las mujeres más inquietantes de la historia criminal reciente de Estados Unidos. Después de varias entrevistas, los investigadores consiguieron algo que llevaban buscando desde hacía casi 2 años. Kelly aceptó indicarles dónde habían ocultado los restos de Christopher Regan. La búsqueda los llevó hasta una zona boscosa y aislada. Allí, lejos de carreteras transitadas y de cualquier persona que pudiera observarlos, los investigadores comenzaron a revisar el terreno. Kelly había dicho que después de la muerte de Christopher, el cuerpo había sido desmembrado y trasladado a distintos lugares. Era una confesión difícil de escuchar, pero para la policía había algo todavía más importante. Necesitaban comprobar si estaba diciendo la verdad. Durante horas, los equipos de búsqueda recorrieron el bosque, hasta que finalmente aparecieron restos humanos. Las pruebas confirmaron que pertenecían a Christopher Regan. Después de casi 2 años de incertidumbre, su familia finalmente sabía qué había ocurrido. Christopher no había desaparecido voluntariamente, había sido asesinado, y ahora los investigadores podían reconstruir con mucha más precisión aquella noche de octubre de 2014. Según la versión que terminaría siendo presentada ante los tribunales, Kelly había atraído a Christopher hasta la vivienda que compartía con Jason. Christopher creía que iban a encontrarse con la mujer con la que mantenía una relación. No sabía que Jason lo esperaba. Cuando entró en la casa, recibió un disparo. Pero incluso después de encontrar los restos, la historia seguía siendo confusa. Kelly cambiaba continuamente su relato. En ocasiones, afirmaba que Jason había planeado todo. En otras, reconocía que ella había participado. A veces parecía intentar responsabilizar a su esposo muerto de prácticamente cada detalle. Pero Jason ya no podía defenderse, y los detectives comenzaron a preguntarse si Kelly estaba utilizando a un hombre muerto para ocultar su propia responsabilidad. Entonces comenzaron a analizar nuevamente todas sus declaraciones, una por una, comparándolas con las pruebas físicas, los mensajes, los registros telefónicos, los movimientos de los vehículos y las evidencias encontradas en la vivienda. Poco a poco comenzó a surgir una imagen diferente. Para los fiscales, Kelly no había sido simplemente una mujer atrapada entre su esposo y su amante. Había participado activamente en el plan. La teoría del supuesto pacto matrimonial comenzó a cobrar una enorme importancia. Kelly decía que ella y Jason habían acordado años atrás que cualquier amante que apareciera dentro del matrimonio debía morir. Pero incluso los investigadores tenían dificultades para determinar cuánto había de verdad y cuánto había de manipulación en aquella historia, porque Kelly tenía una habilidad extraordinaria para cambiar de personalidad durante los interrogatorios. Podía llorar, después reír, podía mostrarse vulnerable, y minutos más tarde hablar de la muerte de Christopher con una frialdad que sorprendía a los detectives. En algunas entrevistas parecía querer ayudar, en otras parecía disfrutar del control que tenía sobre la investigación. Ella sabía dónde estaban las pruebas, sabía lo que había ocurrido, y los investigadores dependían de sus palabras para reconstruir partes importantes del caso. Pero entonces apareció otra pregunta. ¿Por qué había matado a Jason? Kelly había asegurado que su esposo quería confesar el asesinato de Christopher. Según ella, Jason había comenzado a sentirse culpable. Tenía miedo y quería acudir a la policía. Si lo hacía, Kelly también podía terminar en prisión. Así que, según la acusación, decidió impedirlo. En febrero de 2016, Kelly consiguió heroína. También tenía acceso a difenhidramina.
la misma sustancia encontrada posteriormente en cantidades extremadamente elevadas dentro del organismo de Jason. Los fiscales argumentaron que Kelly preparó una mezcla destinada a matarlo. Jason murió dentro de la casa. Después Kelly llamó a emergencias. Al principio intentó presentar la muerte como un problema médico, pero las pruebas toxicológicas terminaron contando una historia distinta. Ahora Kelly estaba vinculada directamente con dos muertes: Christopher Regan, el amante, y Jason Cochran, el esposo. Pero cuando los investigadores pensaban que finalmente comprendían el caso, Kelly comenzó a decir cosas aún más inquietantes. Durante conversaciones con detectives y personas cercanas, insinuó que Christopher y Jason quizá no eran sus únicas víctimas. Habló de otras personas, otros hombres, otros lugares, y en algunas ocasiones llegó a sugerir que había matado varias veces antes. Los investigadores comenzaron a revisar desapariciones sin resolver en diferentes estados donde Kelly había vivido o viajado: Indiana, Michigan, Tennessee y otras zonas del Medio Oeste. También surgieron historias extremadamente difíciles de confirmar. Una de las más conocidas afirmaba que después de matar a Christopher, Kelly y Jason habían cocinado partes de su cuerpo y las habían servido durante una reunión. La historia fue repetida durante años en medios y documentales, pero nunca fue demostrada judicialmente, y los investigadores no encontraron evidencia suficiente para confirmarla. Ese detalle era importante, porque cuanto más hablaba Kelly, más difícil resultaba separar los hechos comprobados de las historias que ella misma podía estar inventando. Los detectives llegaron a una conclusión: no podían creerle simplemente porque confesara algo. Cada palabra debía ser verificada. Mientras tanto, la fiscalía comenzó a preparar el juicio por la muerte de Christopher Regan. Sabían que sería un caso complicado. No existía un cuerpo completo. El crimen había ocurrido años atrás. Jason, el otro posible participante, estaba muerto. Y la principal fuente de información era una mujer que cambiaba constantemente su versión. Pero también tenían algo muy poderoso: las propias palabras de Kelly, grabaciones de interrogatorios, declaraciones contradictorias, detalles que únicamente alguien involucrado podía conocer, y finalmente, los restos de Christopher. En febrero de 2017, Kelly Cochran entró en un tribunal de Michigan. Por primera vez tendría que escuchar cómo los fiscales reconstruían públicamente aquella noche. La mujer que durante años había controlado la historia, ahora estaba sentada frente a un jurado. Y durante el juicio aparecerían detalles tan perturbadores que incluso quienes habían seguido el caso desde el principio descubrirían que todavía no conocían toda la verdad. Porque el asesinato de Christopher Regan no sería el final de la historia. Sería simplemente el crimen que finalmente permitió descubrir a Kelly Cochran. Porque el asesinato de Christopher Regan no sería el final de la historia. Sería simplemente el crimen que finalmente permitió descubrir a Kelly Cochran. Cuando comenzó el juicio en febrero de 2017, los fiscales tenían una tarea complicada. Debían demostrar que Kelly no había sido una simple espectadora. Tenían que convencer al jurado de que ella había participado activamente en la muerte de Christopher y en todo lo que ocurrió después. La defensa intentó colocar la mayor parte de la responsabilidad sobre Jason Cochran. Jason estaba muerto. No podía declarar. No podía explicar su versión. Y eso convertía la historia en una batalla entre las pruebas disponibles y las muchas versiones que Kelly había contado. Pero los fiscales tenían algo especialmente difícil de ignorar: las propias palabras de Kelly. Durante meses había hablado con detectives, había dado entrevistas, había cambiado detalles y, sin darse cuenta o quizá creyendo que podía controlar la investigación, había proporcionado información que solo alguien directamente relacionado con el crimen podía conocer. El jurado escuchó fragmentos de aquellos interrogatorios. Escuchó cómo Kelly explicaba el supuesto pacto matrimonial, cómo describía la relación con Christopher y cómo hablaba de lo ocurrido dentro de aquella casa. También conocieron la evidencia encontrada durante la investigación: los restos de Christopher, los registros telefónicos, los mensajes, las búsquedas realizadas después de su desaparición y las contradicciones constantes de Kelly. Después de semanas de testimonios,
el caso quedó en manos del jurado. La deliberación no tardó demasiado. Kelly Cochran fue declarada culpable de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato y otros delitos relacionados con la muerte y ocultamiento de Christopher Regan. La sentencia fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para la familia de Christopher, aquello significaba que Kelly nunca volvería a caminar libremente por las calles. Pero todavía faltaba responder por otra muerte, la de su propio esposo, Jason Cochran. Mientras cumplía su condena en Michigan, las autoridades de Indiana continuaban investigando cómo había muerto Jason. Las pruebas toxicológicas ya habían mostrado niveles letales de heroína y difenhidramina. Pero ahora tenían algo más. Kelly había terminado confesando que ella misma había provocado su muerte. Según su relato, después del asesinato de Christopher, Jason empezó a vivir atormentado por lo ocurrido. La relación entre ambos comenzó a deteriorarse aún más. Kelly decía que su esposo culpaba al supuesto pacto por lo que habían hecho. También afirmó que Jason quería confesar y que temía que él terminara revelando todo a la policía. Entonces, tomó una decisión: matarlo antes de que pudiera hablar. Según la reconstrucción presentada por las autoridades, Kelly le administró heroína y otras sustancias. Esperó hasta que estuviera incapacitado y después se aseguró de que no sobreviviera. Cuando los investigadores le preguntaron por qué había matado al hombre con quien había compartido tantos años, sus explicaciones cambiaron nuevamente. En algunos momentos hablaba de venganza, en otros decía que Jason había sido abusivo con ella, y en otros parecía sugerir que simplemente había llegado el momento de eliminarlo. En 2018, Kelly se declaró culpable del asesinato de Jason Cochran. Recibió otra sentencia de décadas de prisión que quedó añadida a la cadena perpetua que ya cumplía por el asesinato de Christopher. Legalmente, el caso parecía haber terminado. Kelly Cochran había sido condenada por 2 asesinatos, Christopher Regan y Jason Cochran. Pero entonces comenzó la parte más inquietante de toda esta historia, porque Kelly continuó hablando, y cuanto más hablaba, más víctimas insinuaba. Durante entrevistas posteriores, llegó a afirmar que había participado en otras muertes. Hablaba de hombres en distintos estados, personas que supuestamente habían desaparecido después de relacionarse con ella. Incluso llegó a mencionar cifras mucho mayores que las 2 víctimas oficialmente confirmadas. Eso provocó que departamentos de policía de diferentes lugares comenzaran a revisar casos antiguos, desapariciones, muertes sin resolver, personas que habían tenido algún contacto con Kelly. Pero existía un enorme problema. Kelly era una mentirosa comprobada. Durante años había cambiado sus relatos constantemente. Había exagerado, había manipulado y parecía disfrutar viendo cómo los investigadores intentaban separar la verdad de la ficción. Por eso, hasta hoy, las autoridades solamente han podido atribuirle oficialmente 2 asesinatos. Todo lo demás permanece en el terreno de la sospecha. También existe otro elemento del caso que se convirtió en una especie de leyenda criminal: la famosa historia de la barbacoa. Según versiones difundidas después de las confesiones, Kelly habría asegurado que partes del cuerpo de Christopher fueron cocinadas y servidas a vecinos durante una reunión. La historia apareció en numerosos programas y artículos. Era tan perturbadora que inmediatamente se convirtió en uno de los detalles más repetidos del caso. Pero existe una diferencia muy importante entre algo que Kelly dijo y algo que pudo demostrarse. Las autoridades nunca encontraron pruebas suficientes para confirmar que aquella supuesta barbacoa realmente ocurrió. Y esa es precisamente una de las razones por las que este caso resulta tan extraño. Cuando la persona que conoce la verdad también es la persona que constantemente miente, cada confesión se convierte en otro misterio. Con los años, documentales y series de televisión volvieron a contar la historia. Investigadores que trabajaron directamente con Kelly describieron cómo podía cambiar completamente durante una entrevista. En un momento podía parecer una mujer vulnerable. Minutos después podía reír mientras hablaba de un asesinato. Parecía estudiar a las personas frente a ella. Intentaba descubrir qué sabían, qué querían escuchar
y cuánto podía revelar sin perder el control. Pero al final hubo algo que ni siquiera toda esa manipulación pudo cambiar. Christopher Reagan salió una noche esperando encontrarse con alguien que conocía. Nunca volvió a casa. Jason Cochran pasó de ser presunto cómplice de un asesinato a convertirse también en víctima. 2 familias quedaron destruidas y una pequeña comunidad descubrió que durante años había convivido con una pareja que escondía un secreto inimaginable. El supuesto pacto que Kelly describió durante la investigación terminó convirtiéndose en el centro de toda la historia. Un acuerdo que, según ella, comenzó casi como una promesa enfermiza entre 2 personas. Si alguno era infiel, el amante debía morir. Pero incluso después de los juicios, nadie puede saber con absoluta certeza si aquel pacto realmente existió desde el principio, o si fue simplemente otra historia inventada por Kelly para intentar explicar lo inexplicable. Y quizá nunca lo sepamos. Kelly Cochran continúa en prisión. Sus 2 condenas garantizan que pasará el resto de su vida detrás de las rejas. Pero todavía quedan investigadores que se hacen una pregunta. ¿Christopher Reagan y Jason Cochran fueron realmente sus únicas víctimas? ¿O hay otros nombres, otros casos y otras familias que todavía esperan respuestas sin saber que, en algún momento, sus historias pudieron cruzarse con la de Kelly Cochran? Tal vez la parte más inquietante de este caso no sea todo lo que sabemos, sino todo lo que Kelly aseguró haber hecho y que todavía nadie ha podido demostrar. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Crímenes, Historias Reales. Si te gustan los documentales basados en hechos reales, las investigaciones criminales y los casos llenos de giros inesperados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nuestra próxima historia. Nos vemos en el siguiente caso.